que cursa en el Instituto Tecnológico Superior de Zacapuaxtla. El día de hoy venimos a hacerles una presentación que corresponde a la materia de vibraciones mecánicas. Mis compañeros son Luis David, Hazael, compañero Emanuel, Yoshio Darío y su servidor José Lara. Bueno, el primer tema es análisis vibratorio de mantenimiento. Existen tres clasificaciones de fallas. Las fallas tempranas, que son las que se dan en menor ocasión, que estas constituyen una parte pequeña del total de las fallas y por lo regular ocurren al principio de la vida útil de algún aparato. Por ejemplo, estas son producidas por problemas en los materiales o de diseño de montaje, que son en los ensamblados de algunas máquinas. Las fallas adultas, estas se presentan con mayor frecuencia durante la vida útil de cierto aparato y son derivadas de las condiciones de operación y se presentan más lentamente que lo que son las fallas tempranas. Las fallas tardías, estas se presentan en pequeña fracción también de fallas totales. Aparecen de una forma más lenta y ocurren en una etapa final de la vida útil. El mantenimiento consiste en una serie de actividades cuya ejecución se logra al alcanzar un mayor grado de confiabilidad en los equipos, las máquinas, etc. Tipos de mantenimientos: mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo. El correctivo es el mantenimiento efectuado después de la falla. Es cuando una máquina ya presenta fallas y se le da cierto mantenimiento. El preventivo consiste en ponerlo antes de que el equipo empiece a fallar. El predictivo se basa en predecir la falla antes de que se produzca y se efectúa de acuerdo a la información dada por el aparato de control. Las actividades predictivas: análisis de vibración, análisis de aceite y análisis termográfico. Actividades preactivas: alineación, balanceos, capacitación, análisis de causa raíz, rediseños y análisis modal. Bueno, en estas imágenes se muestra lo que son los mantenimientos. Aquí en este caso el activo es cuando todavía no ocurre cierta falla en un aparato. Se le está dando cierto mantenimiento antes de que ocurra la falla. Y en el reactivo es el mantenimiento que se le da después de que la máquina ya tuvo algún fallo. Como siguiente tema tenemos a los componentes de un sistema de sonido y vibración, que serían los sensores, adquisición de datos y el análisis. En los sensores tenemos sensores de entrada y señales de salida. En adquisición de datos serían los resultados que nos envían los sensores al medir cierta vibración o sonido, y el análisis nos muestra en una gráfica de los componentes de las vibraciones. En los acelerómetros medimos lo que es la aceleración, velocidad y desplazamiento de la vibración, y el resultado se expresa en lo que es la gravedad o metros sobre segundos al cuadrado, que la gravedad sería aceleración en la superficie de la Tierra, que equivale a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. En los acelerómetros tenemos dos tipos de configuraciones, que sería de un eje y de 3 ejes, los cuales se calibran por medio de agitador y de vibraciones. En esta imagen podemos observar cuál es el funcionamiento de un sensor, el cual nos expresa mediante el software los análisis que detecta sobre el equipo y nos los muestra en una gráfica. En los micrófonos tenemos que miden la presión del sonido, que es una variación sobre la presión atmosférica convertido a nivel de presión de un sonido. SPL en dB en sus siglas en inglés, una referencia de desniveles a 20 micropascales. El resultado se expresa en pascales PA, calibración con una fuerte referencia de ruido. Tenemos 3 tipos de micrófonos, que sería el primero, campo libre, el cual lo ponemos a cierta distancia de lo que tenemos que medir. Segundo, campo de presión, que sería junto al objeto a medir. Micrófono de
incidente aleatorio, el cual lo rodea para que tenga mejor lectura de la vibración. Las consideraciones a tomar de selección de transmisores serían: cuál es el nivel de vibración del sonido, cuáles son las frecuencias de interés máximo y mínimo, cuál es el rango de temperatura requerida y cuál es la longitud del cable que se requiere. En cuanto al usar el acondicionamiento de señales, tenemos que una señal ruidosa de señal de bajo nivel y al acondicionamiento de señal mejora la señal para su mejor calidad de medición, alimenta o excita los sensores, lee la información de los sensores, el cual nos da una señal filtrada y una señal amplificada. El siguiente tema es el balanceo dinámico y estático de rotores. Se aplica un método de balanceo dinámico de rotores rígidos para el caso de datos de vibración filtrada, que varían en forma de pulsación debido a la presencia de frecuencias armónicas muy cercanas entre sí. La técnica de balanceo de rotores calcula los contrapesos que producen un equilibrio estático y dinámico para la reducción de vibración. La ecuación a utilizar para determinar esto sería x es igual a cuadrada más b cuadrada más 2ab por el coseno de omega sub 2 menos omega sub 1 por t elevado a un medio por el seno de omega sub 1 por t. En esta ecuación se observa que la amplitud de la vibración resultante varía entre los valores de x máximo a más b y x mínimo a menos b. En la figura número 1 muestra la suma vectorial de estas frecuencias armónicas en el caso general y en los casos cuando ocurre el máximo y el mínimo. En la figura número 1 tenemos como representación vectorial de las armónicas que forman la pulsación, que sería el caso general, caso máximo y caso mínimo. En la figura número 3 tenemos el proceso de adquisición de datos, el cual se da por medio de una señal física que procede a la etapa transductora. Después sigue el acondicionamiento, la adquisición y al último el registro y procesamiento de los datos. A continuación explicaré el análisis de datos y la carta de severidad de las vibraciones. En todos los países existen normativas específicas que regulan las vibraciones mecánicas de la máquina industrial, poniendo en criterio de las limitaciones de las máquinas, de acuerdo al daño que puedan causar, tanto de la máquina como al usuario que la maneja. Las normas de severidad de las vibraciones de maquinaria se basan en dos parámetros de vibración: amplitud y frecuencia. Tenemos que el análisis de datos es a la hora de llevar a cabo una clasificación de la severidad de la vibración de una máquina. La variable del movimiento a considerar, desplazamiento, velocidad o aceleración de la vibración, depende del tipo de norma y rango de frecuencias a analizar, amén de otros factores, por ejemplo, el análisis del estado vibracional de una máquina en el rango de 10 a 1000 Hz se suele llevar a cabo a menudo de una función de la velocidad de vibración. También, cuando se trata de analizar movimiento armónico simple, puede llevarse a cabo el estudio midiendo valores pico a pico o valores de revoluciones sobre segundo del desplazamiento en vibración. En máquinas rotativas con velocidad de giro dentro del rango de 600 a 12.000 revoluciones por minuto. El valor de revoluciones sobre metro sobre segundo de las amplitudes de la velocidad de vibración suele corresponderse bastante bien con el nivel de severidad de la vibración. Se le proporciona al usuario como una referencia histórica la carta de severidad que se basa en la carta de Rathbone, de amplia aceptación en el ámbito industrial. La carta dispone de una escala logarítmica de frecuencia en Hz o revoluciones por minuto y de una logarítmica de amplitudes en desplazamiento pico o pico a pico y velocidad, mediante las cuales se puede determinar directamente la severidad de las vibraciones. En la experiencia educativa de vibraciones se les enseña el uso, las ventajas y desventajas de dicha carta. Tenemos que la carta de severidad se divide en muy alto, alto, ligeramente alto, mal, bien, muy suave y extremadamente suave. Tenemos, como está en inglés, la carta de severidad está como very raw, que very raw sería muy alto, y extremely smooth sería muy suave.
A continuación veremos los efectos en la salud expuestos a vibraciones. Cuando una persona trabaja con un taladro, una aplanadora, el cuerpo humano se encuentra bajo la acción de una vibración, de la cual, si una persona ejerce una fuerza ante un taladro, haciendo una presión, esto hará que exista una vibración más fuerte, de la cual ésta va a oscilar. Provocará en el cuerpo un movimiento oscilante, de la cual existen frecuencias altas y bajas. En las frecuencias bajas podemos considerar hasta 10 Hz, de las cuales estas se amortiguan poco, y estas llegan a provocar un movimiento oscilante del tronco y la cabeza del cuerpo. En las altas frecuencias, estas pueden provocar trastornos en los tejidos blandos del cuerpo. El cuerpo lo podemos considerar como un sistema de muelles y amortiguadores muy complejo, ya que el cuerpo no es igualmente sensible a todas las frecuencias de vibración, sino que tiene diversas frecuencias de resonancia para las diferentes partes del cuerpo, según las frecuencias de vibración natural. Los órganos más sensibles del cuerpo humano tienen frecuencias naturales que oscilan entre los 4 Hz y los 8 Hz. Ahora vamos a ver un poco de las consecuencias que pueden provocar estos Hz. Cuando tenemos una frecuencia de 4 Hz, la columna vertebral esta es dañada, al igual que cuando existen 3 y 6 Hz, en esta parte se producen tensiones musculares que conducen a una mala circulación de la sangre y aumento de ritmo respiratorio. Cuando tenemos un Hz o inferior a esta puede provocar vómitos y mareas, dolores abdominales, dolores de cabeza, estados generales de fatiga. Esto por mencionar algunos de las tantas consecuencias que tienen estas vibraciones en el cuerpo humano. Al igual que cuando estamos expuestos a un transporte, o nos encontramos dentro de un transporte, se cree que el malestar de las vibraciones se puede reducir, limitando los movimientos de la cabeza o situando a la persona en posición tendida. Ahora, existe también la vibración que puede ser provocada en la mano, como ya les comentaba, cuando podemos ocupar un mecanismo como una aplanadora, de la cual esta puede provocar la degradación de los tejidos vasculares y nerviosos de los dedos. También puede existir la pérdida de sensibilidad, entumecimiento y emblanquecimiento de las falanges distales, al igual que una falta de control. Bueno, pues esto sería todo por parte del equipo de Mecatrónica Quinto A, de la cual agradecemos su atención. Gracias. Eso es todo, amigos.